Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que estén genial. Hoy quiero que hablemos de una persona que fue considerado un visionario, loco, sabio, farsante e incluso como un profeta del fin del mundo. Su nombre cruzó siglos, guerras, religiones y épocas. Y es aún hoy, en el año 2025, que su nombre sigue generando preguntas. Estoy hablando nada más y nada menos que Michel de Notre Dame, o más conocido como Nostradamus. Esto no va a ser un episodio sensacionalista, no se asusten. Quiero que pensemos juntos qué de verdad hay atrás de esas profecías. ¿Qué es lo que realmente predijo? Miren por qué seguimos leyendo un hombre que escribió profecías en el siglo XVI. Primero que nada, comencemos con quién fue exactamente Nostradamus. Nostradamus, su nombre real es Michel de Notre Dame, nació un 14 de diciembre de 1503, específicamente en Saint-Rémy-de-Provence, en Francia. No sé hablar francés, así que disculpen si alguien sabe hablar francés y lo dije mal. Venía de una familia de judíos conversos, médicos y astrónomos. Desde que él era joven, que Michel demostró mucha pasión por las ciencias y también una gran inteligencia. Luego, más de grande, estudió medicina en la Universidad de Montpellier, Francia, que en ese momento era una de las universidades más prestigiosas de Europa. Durante varias epidemias de peste bubónica, él ejerció como médico. En ese contexto de dolor, muerte constante e incertidumbre, fue donde su interés por la astrología, la alquimia y las antiguas escrituras empezó a crecer. En aquella época no era raro que la ciencia y el esoterismo se mezclen. En ese entonces la línea que hay entre lo racional y lo mágico era mucho más delgada que el día de hoy. Pero su vida personal también estuvo muy marcada por el sufrimiento. Su primera esposa y sus dos hijos murieron posiblemente por la peste, y fue esta tragedia lo que lo llevó a retirarse y comenzar a escribir. Ahora sí, ya dejando de lado un poco su vida personal, pasando un poco a las profecías, específicamente en 1555 él publicó su libro llamado Les Prophéties, o en español, Las Profecías. Este libro contaba con 946, si no me equivoco, cuartetas. ¿Qué son cuartetas? Es básicamente una estrofa de 4 versos, y de ahí viene el nombre. Estas cuartetas estaban escritas en un lenguaje críptico, poético, a veces en francés antiguo, latín, griego o provenzal. Él aseguraba que estas profecías venían a él a través de una especie de trance, con la ayuda de la meditación y un cuenco de agua o espejo. Esto es muy similar a las prácticas de adivinación como la hidromancia. Pero también hay estudios que demuestran que Nostradamus tenía un gran conocimiento acerca de la historia, la astrología y los ciclos sociales. En otras palabras, no todo era místico. Él también tenía mucho conocimiento y observación. Ahora vamos a pasar un poco a las profecías más famosas por las que se conoce Nostradamus. La primera que vamos a mencionar es la muerte del rey Enrique II de Francia en el año 1559. La profecía de Nostradamus que han vinculado con este hecho histórico dice lo siguiente: el joven león vencerá al viejo en campo de batalla. En duelo singular, le atravesará los ojos en su jaula de oro. 2 heridas se harán una. Después morirá de muerte cruel. Esto se relaciona con un torneo entre el joven Gabriel de Montgomery y Enrique II. El rey recibió una lanza en el ojo durante el duelo y murió días después. Curiosamente, en este duelo ambos llevaban escudos de leones. Pasando a una segunda profecía muy conocida de Nostradamus, tenemos el Gran Incendio de Londres, sucedido en 1666. La profecía que vinculan con este hecho histórico dice lo siguiente: la sangre de los justos será demandada en Londres, quemada por el fuego en el año 66. La antigua dama caerá de su alto lugar
y muchos serán exterminados. El incendio arrasó con una buena parte de Londres entre el 2 y el 5 de septiembre del año 1666. En este caso, la precisión del año es uno de los motivos por el cual es tan citada esta profecía en específico. Pasando a otra profecía muy famosa, es la llegada de Napoleón. La profecía que vinculan con este hecho histórico dice lo siguiente: un emperador nacerá cerca de Italia, que costará caro al imperio. Napoleón Bonaparte nació en Córcega. Córcega es una isla cercana a Italia. Y como se sabe, su imperio tuvo graves y grandes consecuencias en Europa. Por último, la última profecía famosa que voy a mencionar de Nostradamus es Hitler. Es Hitler y la Segunda Guerra Mundial. La profecía que vinculan con estos hechos históricos es la siguiente: de lo más profundo del occidente de Europa nacerá un niño pobre de gente humilde. Con su lengua seducirá a gran tropa. Su fama crecerá hacia el reino de Oriente. Hay mucha gente que relaciona estos dichos con el nacimiento de Adolf Hitler, que nació en Austria, de familia humilde, con un discurso hipnótico que llevó a Europa a la guerra. También hay personas que dicen que Nostradamus predijo el 11 de septiembre, las pandemias e incluso la inteligencia artificial, pero esto lo vamos a hablar un poco más adelante. La realidad es que Nostradamus nunca puso fechas exactas ni habló claramente de lugares o nombres. Es por esto que sus textos son antiguos y permiten múltiples interpretaciones. Y ahí es donde aparece el problema. Muchas de las coincidencias que se mencionan solo parecen claras después de que los hechos ocurren. Esto se llama efecto retroactivo. Adaptamos el texto a lo que ya pasó, y además hay muchas cuartetas que son falsas que están dando vueltas por internet. Esto quiere decir que hay algunas predicciones que se le adjudican a Nostradamus que realmente no están en el libro original. Por supuesto que Nostradamus tuvo y tiene varios críticos. Las críticas más fuertes vienen de historiadores y escépticos. Ellos dicen que Nostradamus no escribió profecías, sino que escribió vaguedades lo suficientemente abiertas como para que encajen con cualquier otro evento. Hay otros que piensan que fue un analista social muy agudo, que entendía cómo funcionaban los imperios, las guerras, la ambición humana, y que simplemente supo predecir eventos futuros. Pero otra cosa interesante es que nosotros como sociedad seguimos buscando respuestas en sus textos. ¿Y esto por qué? Nostradamus aparece en películas, series, libros, documentales. Su nombre básicamente se volvió sinónimo de predicción. Cada vez que hay una crisis mundial, un hecho histórico, como por ejemplo una pandemia, una guerra, un cambio de era, alguien saca de la galera una cuarteta y dice: Nostradamus ya lo había dicho. Incluso hay personas que usan sus cuartetas para crear teorías conspirativas o generar miedo. Pero hay también quienes las leen como una advertencia de que la historia se repite si no aprendemos de ella. Ahora, ya pasando al mundo actual, a profecías más actuales de este año 2025 o el futuro, en los últimos años muchas personas comenzaron a preguntarse si Nostradamus había dejado alguna clase de pista para este año 2025 o para los años siguientes. Esto no es para nada casual. Vivimos en una época que está todo el tiempo acelerada, que cambia constantemente. Esto incluye avances tecnológicos, crisis climática, conflictos, la inteligencia artificial, y cuando la incertidumbre crece, volteamos a ver hacia el pasado, intentando buscar respuestas. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Nostradamus sobre el futuro? ¿Dijo algo sobre el 2025 en específico? Vamos a ver. La realidad es que, como mencioné anteriormente, Nostradamus nunca puso ninguna fecha en específico. Pero es cierto que algunas cuartetas fueron interpretadas como advertencias de mitades del siglo XXI. Una de las cuartetas más citadas en este momento es la siguiente: la Gran Guerra comenzará en el siglo XX. El tercero vendrá de Asia o del frío. Los ríos cambiarán de sangre su corriente y la tierra temblará como un niño herido.
Hay mucha gente que asocia esta cuarteta con una posible tercera guerra mundial. Hay algunos otros que afirman que esta profecía podría estar vinculada con conflictos entre potencias nucleares. Hay otras personas que lo asocian con catástrofes climáticas que podrían generar la migración masiva, el hambre y la lucha por recursos. Pero volvamos al presente. Aunque es impactante, esta cuarteta puede aplicarse a muchos contextos. Y es justamente esa ambigüedad, su poder y también su debilidad. También voy a mencionar otra cuarteta que ha estado tomando fuerza estos últimos años. Esta cuarteta dice lo siguiente: el sol se apagará por 40 días. La tierra entrará en frío y hambre. El rey del cielo encenderá el sur y nacerá el tiempo de las grandes migraciones. Aunque suena poética, hay algunas personas que relacionan esta cuarteta con fenómenos climáticos extremos. Esto podría llegar a ser apagones solares, pérdidas de cosechas, refugiados climáticos y una nueva pandemia. ¿Es literal o una metáfora del desequilibrio global? La interpretación queda abierta. Después también hay un fenómeno específico que Nostradamus nunca mencionó de manera explícita, que es la inteligencia artificial. Sin embargo, en este tema de la inteligencia artificial hay algunas personas que apuntan hacia una cuarteta en específico que resulta inquietante. Esta cuarteta dice lo siguiente: mentes sin alma controlarán al hombre. La voz del oráculo vendrá del metal. El saber crecerá más allá del sabio y la verdad será un espejo quebrado. Puede ser casualidad, pero sin embargo suena muy parecido a lo que vivimos el día de hoy con asistentes virtuales, algoritmos y la confusión que a veces sentimos entre lo real y lo manipulado. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a pasar con el 2025? Como dije, no puso específicamente ninguna fecha exacta, pero hay muchas cosas que apuntan a que el 2025 va a ser un punto de inflexión. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué lo digo? Esto es porque hay muchas profecías, además de Nostradamus, muchas profecías de diferentes culturas que apuntan a mitades del año 2020, esto quiere decir 2025, como una etapa de cambio drástico. Que, escuchen mis palabras, cambio no necesariamente significa que sean eventos catastróficos o literalmente el fin del mundo, sino que yo creo que va más apuntado hacia una transformación. En este contexto, Nostradamus se vuelve más como una suerte de oráculo, un espejo de nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras decisiones. Ahora, ya cerrando un poco el tema y reflexionando, ¿Nostradamus realmente predijo el futuro? ¿O simplemente fue que entendió tan bien el pasado y su historia que ha podido adivinar e imaginar que había ciertas cosas que se iban a repetir? Tal vez el poder de sus palabras no está en lo que las palabras predicen, sino en cómo nos invitan a pensar. Porque al final del día, el futuro no lo dicta una profecía, lo escribimos nosotros con cada acción que tomamos. Depende de nosotros si estas profecías van a cumplirse o no. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, puedes compartirlo. Déjame en comentarios qué es lo que vos pensás de Nostradamus, qué es lo que vos pensás de todos estos hechos y predicciones que él ha hecho. Si crees en sus predicciones, si crees en las predicciones en general, si había alguna de todas las que he mencionado que no conocías y que recién ahora escuchaste, o si hay algún tema del cual te gustaría que yo haga un video. Y nosotros nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias. Les mando un beso.